En primer lugar, preséntate y cuéntanos en qué comisiones estuviste trabajando o estás trabajando. Vale, yo soy Silvana y en principio pues me acerqué al 15M, pues ni bien vi lo que estaba pasando en la tele y todo eso, en los primeros días de la acampada. Y en principio pues no me metí en ninguna comisión, simplemente estaba tan anodadada y contenta por lo que estaba pasando que venía a las asambleas y me quedaba pues súper flipando con todo, ¿no? Y lo primero que me puse a hacer pues ayudar en la organización de las asambleas de barrio. Los primeros días de acampada ya se estableció una comisión de barrios y pueblos en la que íbamos pues dividiéndonos, armando estrategias de cómo llevar las asambleas para allí. Y entonces pues eso es lo primero que comencé a hacer en XM. Y nada, y me metí en la comisión de Barrio Centro. En la asamblea de Barrio Centro elegimos sitio, plaza, empezamos a ir, llamamos a la primera, creo que fue un 25 de junio o algo así. Las primeras asambleas pues convocamos, las armamos, empezamos a pegar carteles por todo el barrio y armar estrategias para que eso empiece a funcionar un poco, ver a qué se tenían que dedicar las asambleas de barrio, si tenían que ser solamente sobre reivindicaciones barriales o cómo llevar todo el movimiento mucho más cerca de los vecinos, y en todo ese proceso pues participé. Yo soy inmigrante, siempre desde hace unos años participo de la Coordinadora de Inmigrantes, entonces siempre el tema de inmigración pues estaba presente. Aquí en Málaga habíamos considerado en un principio que éramos pequeños como para dividir y hacer otra comisión de inmigración y que posiblemente pues teníamos como reticencias un poco a eso, aunque también consideramos que las reivindicaciones de los inmigrantes, aunque no somos ciudadanos legalmente como lo dice, están completamente ligadas a la reivindicación de una democracia real. Entonces, eso siempre igualmente estuvo presente. Cuando pasó lo de las marchas, en agosto, no, en julio, es decir, cuando llegaron las marchas a Madrid, pues me fui para allá con el autobús que montamos a ver, pues a recibir a la gente que había ido caminando y a recibir en las marchas. Estuvimos en la Puerta del Sol, fue maravilloso. Y al otro día hubo un foro social del 15M y entonces allí pues me conecté con la gente de comisiones de inmigración de otros sitios y bueno, y ahí ya, por ejemplo, se sacó la propuesta de una marcha para el 18 de diciembre, que era el Día del Inmigrante, y a partir de ahí, a la vuelta para Málaga, ya me metí más en la comisión de inmigración y la formamos y la establecimos. Al poco tiempo ocurrió lo de Busiam, entonces ya la comisión de inmigración empezó a funcionar un poco más. Después, pues, liberamos a Busiam, que fue maravilloso, después de una acampada muy dura, varios heridos y algunos detenidos, pues liberamos a Busiam y fue hermoso y nada, y llegó septiembre, durante la acampada me esguincé un pie y entonces ya era como necesitaba, después de semejante verano y meses que llevábamos, necesitaba desconectarme un poco y entonces ya me desconecté un poco más del 15M. Y más o menos en diciembre he aparecido un poquito más y ahora pues ahí ando. A veces aparezco y a veces no. Pero bueno, volviendo un poco a la acampada CIE, cuéntanos, porque bueno, hemos estado hablando con más compas y entonces pues cada uno ha visto o ha dado su visión. Intensamente lo vivimos y entonces bueno, pues me gustaría un poco que recordara aquellos días, cómo fue esa acampada, cómo lo viviste tú, momentos en los que pensaras que no había solución, que no podíamos hacer nada. El haber tenido experiencias anteriores con el tema de inmigración y de los CIEs, hay veces que puede ser perjudicial porque las primeras horas de la acampada lo que traes, o lo que yo traje, era una sensación de pesimismo con respecto a ese espacio. Los centros de internamiento para extranjeros es como la injusticia máxima que puede haber en España desde mi punto de vista. Es una violación de todos los derechos fundamentales que puede tener una persona y tenerlo tan cerca, al lado de mi casa, está en el centro de Málaga, conocerlo tanto y ver el desconocimiento tan grande que tiene la gente de ese espacio y de lo injusto que es, pues te trae más frustración.
Entonces, yo reconozco que los primeros momentos, cuando todo el mundo decidimos ir a hacer una asamblea al CIE, porque allí estaba encerrado Busian y que él tenía peligro de muerte al volver a su país y que lo querían deportar, estando su novia aquí a punto de casarse y con toda la situación que tenía, yo reconozco que cuando decidimos ir allí, yo fui pesimista. Y más con la primera noche de cargas, ¿no? La primera noche en la que decidimos no movernos de la puerta del CIE y la policía cargó, pues la frustración fue muy grande. O sea, fue de bronca, totalmente, yo la pasé fatal esa noche. Es decir, mientras que estuvimos ahí aguantando la presión de la policía, fui fuerte, pero en cuanto me quitaron del medio yo no podía parar de llorar, era horrible. Pero con los días y con ver que la gente no paraba de llegar a apoyar y que había una movilización popular muy grande, como hacía muchos años no se veía en el CIE, el optimismo en verdad volvió súper fuerte. Entonces fue muy lindo. Fue muy lindo además ver como un movimiento que parecía que en principio era como supuestamente apolítico, mientras que en verdad nunca lo fue, apartidista y parecía que todo lo anterior no servía, de repente en la acampada CIE pues aceptó el apoyo de gente que venía currando con el tema mucho tiempo, de ONGs que conocen el tema, de asociaciones, entonces eso fue gratificante, ver que el movimiento hacía un paso más al ver que los inmigrantes también somos ciudadanos y también tenemos derechos, y otro paso más al aceptar eso. Entonces para mí fue muy bonito ese proceso. Después la relación con el barrio, fue maravilloso. Incluso una mañana me acuerdo que nos fuimos a recorrer iglesias y que a la hora de la misa, a la entrada y a la salida de la misa, hablando con curas, con vecinos, repartiendo panfletos con la historia de Busian y pidiendo apoyo, y era muy interesante escuchar lo que decían y ese contacto. Y después también estábamos en plena feria, aprovechamos la feria para difundir el tema y era fantástico que cada tarde aparecía más gente nueva y más gente nueva allí en la acampada dando el apoyo. En realidad es curioso un poco la estructura, ¿no? o lo que pasa dentro de esa acampada del CIE, en la que se supone que por una falta administrativa Busian ya estaba en su país, y cómo al final un grupo de gente logra que el sí se puede famoso del 15M sea posible, ¿no? O sea, cómo el movimiento cuestiona todo el rato cuál es el engranaje que sigue, ¿no? La estructura política, y al final pues logra conseguir lo que se propone. Es un fruto de la movilización popular, es el ejemplo claro de lo que puede hacer la movilización de la gente. Porque en realidad Busian, hay que ser claros, no había razones legales de las que ellos normalmente aducen para decir que Busian podía estar libre. ¿Me entiendes? O sea, eso fue una decisión política del subdelegado de gobierno que extrajimos gracias a la movilización, a la permanencia, a la insistencia, a recurrir a los medios, a recurrir a la gente, al barrio. Fue gracias a eso, y gracias a que estábamos avalados por una movilización que llevábamos unos meses y era masiva e inaudita en España. O sea, si fuera una decisión judicial posiblemente no la podríamos haber hecho, pero demostramos que era una decisión política y que con la movilización sí se puede. Para mí fue el triunfo uno de los triunfos más claros y concretos del 15M, como más específicos, ¿no? Luchar contra esa justicia y hacer ver la importancia que tenía la lucha contra los CIEs en toda España. Difundimos y abrimos los ojos a mucha gente que no conocía. Es que de hecho, como tú bien dices, el CIE se abre en 2001, en Málaga ya había un colectivo de gente que estaba ahí, ya se habla de la coordinadora de inmigrantes, fundamental en esta ciudad para visibilizar ese tema, pero a raíz de eso el tema de los CIE vuelve a surgir y el movimiento lo vuelve a retomar, y no hay CIE solamente en Málaga, y en más sitios, y hay más movimientos, o sea, más comisiones de otras ciudades que lo retoman y que sale publicado en todos los medios, ¿no? O sea... Sí, en octubre participamos de un encuentro contra los CIEs que se hizo en Valencia,
en el que se lanzó la campaña estatal Sí es No, y uno de los temas que más se sacaban era el tema de Busian. También nos sentíamos más fuertes por ese tema, porque se había hecho público y notorio en toda España ese caso, se había sacado a la luz el tema de los CIES, y entonces la campaña también se fortaleció con esa experiencia y nació fuerte. Y así fue como en diciembre pudimos sacar a la luz y se enteró mucha gente de los casos de muerte que suele haber en los centros de internamiento, que no solamente han pasado este diciembre, el caso de una chica en Madrid y otro chico en Barcelona. Y entonces ya veníamos con una victoria con nosotros y con una divulgación de la injusticia con nosotros, entonces ayudó y apoyó mucho. A la coordinadora de inmigrantes también nos ayudó y nos apoyó mucho, nos dio un aire fresco, un empuje, un apoyo que hace tiempo que estábamos necesitando, y la verdad que fue maravilloso, fue maravilloso. Hablando de aire fresco, hablábamos antes pues de cómo también es necesario salir un poco de esa dinámica de trabajo, porque somos seres humanos y porque necesitamos también aire, pensar, recapacitar y volver, ¿no? Coger energía. Y quizá tú hablabas de eso, ¿no? De ese septiembre que pasaste un poco fuera. Háblanos de esa dinámica y de lo necesario que es también, ¿no? Sí, es que es muy complicado. O sea, yo estaba trabajando muchísimas horas. Justo a mí la acampada me pilló en vacaciones, entonces las vacaciones las pasé en la acampada. Y encima después, los últimos días, el día antes de que salga Busian, me esguincé un tobillo. Entonces era una serie de cosas, de no ver a mi marido, ni a mi perro, ni mi casa, o sea, era todo para eso, y evidentemente pues todo eso necesitas un poco de espacio, de paz, también de encargarte de cosas que vas aplazando de tu vida personal para seguir, ¿no? Y también porque es necesario a veces apartarse, aflojarse un poco, relajarse y ocuparse de otras cosas para volver con más fuerza. Pues en diciembre pues retomamos todo para la gran manifestación que fue el 18 de diciembre, que fue fabulosa también. O sea, el movimiento es un montón de gente, ¿no? que está por unas reclamaciones comunes, ¿no? Por unos puntos en común, pero luego también cada uno aporta un poco su profesionalización, ¿no? Lo que sabe hacer y lo transmite, ¿no? Como un grupo humano, ese engranaje al final consigue sacar adelante pues unos objetivos. Todos somos buenos en algo. Eso. Entonces esa cosa interesante de que tenemos la gente diferente cuando nos juntamos, de sacar lo mejor de cada uno, eso yo creo que sucede cuando nos ponemos todos en un objetivo común que está externo y está ahí, está afuera, también es por el bien común, o sea, es externo entre comillas, pero nos ayuda, y no que vengan impuestas desde arriba las capacidades o las habilidades que tienes que tener, ¿no? Entonces eso del 15M como práctica y como ejercicio de una sociedad mejor también lo ha demostrado. Y bueno, para acabar la pregunta que hacemos a todo el mundo, que es ¿qué es para ti el 15M o qué ha sido para ti el 15M? El 15M es para mí. Lo que sé que no es algo más, es decir, no es un movimiento más, ni un grupo más, no es algo cerrado, establecido y concreto, ni quiero que nunca sea. Tampoco el 15M es el centro de todo. Si mañana las calles se vuelven a llenar bajo el nombre de 24J, pues fantástico. O sea, no todo acaba y empieza y acaba en el 15M, por mucho menos, ¿no? El 15M para mí es un espacio de encuentro y una herramienta para la movilización. Una herramienta para la movilización, la participación, la protesta. Y también para la construcción de alternativas. En muchas cosas, ya es demasiado. Entonces, ya es demasiado. Después, que el 15M facilita la unidad de las luchas. Es decir, en el 15M se encuentra la gente que está a punto de ser desahuciada, con el inmigrante que no tiene papeles, con el trabajador que está sufriendo un ERE, y con el estudiante que reivindica sus derechos. Entonces facilita la unión de las luchas. Y eso tan importante como ahora la lucha contra los recortes, la lucha contra la reforma laboral y todo eso, el 15M puede ayudar a que todas esas luchas se unifiquen. Entonces es fundamental
Lo que no puede ser es el principio y el fin del todo y la panacea y lo que va a solucionar todo. Eso no puede ser. Pues muchas gracias. Nada.